isla llamada teatro, con Ed Reseña. Gracias por entrar a esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña y me emociona mucho regresar, aunque sea solo por este episodio, a esta isla llamada teatro. Este no es el inicio de la tercera temporada del podcast, pero sí es un especial para recordar, nombrar y comentar nuestras obras favoritas de la primera mitad del año, o sea, de enero a junio de 2025. Aunque no hay podcast, he visto teatro, he hecho reseñas y videos en @reseñateatro. Y para este especial me acompañan dos personas jóvenes muy especiales que quiero presentar y que ustedes de seguro ubican ahí por Instagram y TikTok sobre todo, que también hacen contenido, crítica y difusión teatral y son lalis.teatro y soy Jorge.teatro. ¿Cómo están, Lalis y Jorge? Bien. Todo muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo les va? Pues bien, la verdad es que es la primera vez que convivo con Jorge. Es Pero ya algo... se han escrito, ¿no? Obvio. Sí. O sea, nos estamos escribiendo. Amigos online, pero... Exacto. Muy bien, muy bien. El chismecito, ¿no? ¿Qué te Sí. parece esta obra ahí? El típico chismecito, pero pues es la primera vez que lo veo y está padrísimo reunirnos para hablar de teatro. Así es. Y bueno, con Ed, pues yo te adoro. Me encanta ir contigo al teatro y ahí estar chismeando después de cada ¿Qué función. ha pasado? Sí. ¿Verdad? Nos hemos encontrado ahí y luego los chismes. Y también a Jorge me lo he Sí. topado. Bueno, y yo ya regreso y Es muy verdad. feliz. Sí, es cierto, porque es la segunda vez que Jorge está en este podcast. Estuvo en la primera temporada, en un especial de espectadores que hicimos. Y me da gusto que regreses. Ay. Ahora ya también con tu proyecto. Ya consolidado. Sí, no, ya. Cristo Jesús. Los dos, sí. Y al final eso les dije, pero al final quiero platicar un poquito, que me cuenten un poquito de sus proyectos. Pero eso lo vamos a dejar hasta el final. Y ahorita pues ya vamos a entrar de lleno. Pero antes, Jorge ya estuvo y le hice una pregunta que hago en todos los episodios del podcast. Pero a Lalis no. Así Ay, que no. te voy a hacer una pregunta, que es la pregunta clásica de este podcast, que es, mira, está fácil. Este podcast se llama Una isla llamada teatro. Aunque este es un episodio especial, ¿no? Pero si hubiera una isla con tu nombre, o si vieras tu vida como una isla, ¿qué cosas que a ti te representan estarían en esa isla? ¿Qué se podría ver, qué se podría escuchar, qué se podría comer, qué se podría tocar, oler? ¡Qué fuerte! Yo creo que Lalis, apenas me acabo de dar cuenta, fui al teatro y me gustó mucho el olor a humo, el humo de el hielo seco del teatro. Y yo creo que eso tendría como una parte medio tétrica. Ok. Y luego vamos a tener cosas rosas, cosas como muy girlies, ¿Ok? pero a la vez Sí eres. quisiera tener un poquito más de cosas como libros, análisis, funas. Ok. Muy tú también, claro. Entonces es algo que representaría a Lalis. Muy bien, va, me gusta la isla, sí lo veo. ¿Tú lo ves también? Sí. Nadie visitaría a Lalis, Así, pero solas. quemándose todo Pero el bueno, tiempo. está muy bien. Y ahora vamos a empezar con las 5 favoritas. En esta parte, cada uno va a mencionar sus 5 obras favoritas de este periodo. No tienen que ser exactamente como de, este es de enero o este es de febrero, como antes lo hacía, sino ahora son las 5 en general de los 6 meses, ¿no? O sea, las 5 favoritas no es una lista en orden, o sea, no es que la primera que digan es como la mejor y la última es la menos mejor de esas 5, sino como el orden que las quieran decir. Entonces vamos a ir ronda por ronda y en la primera ronda vamos a empezar primero Jorge, luego yo y luego Lalis. Y luego vamos a ir cambiando ese orden cada ronda hasta que completemos las 5. Lo interesante es que nosotros no conocemos la lista de la otra persona. Entonces, si en algún punto coincidimos, pues ahí nos unimos y ya comentamos esa obra. La idea es comentar un poquito por qué elegimos esa obra, por qué nos gusta o qué destacamos de esa puesta en escena, ¿ok? Y la idea es que sean estrenos. De repente habrá algunas que no sean estrenos de este año. Entonces, empieza Jorge. No, pues yo empiezo con Waitress. Yo también la tengo. Ok. Lo supuse. 100%. Bueno. Sí, Waitress, libro de Jessie Nelson, música de Sara Bareilles, que la traducción la hicieron Alan Estrada, Paula Celaya Cervantes, que besote. Y pues bueno, con un increíble elenco, ¿no? Un gran elenco. Un gran elenco. Aitza Terán, Denisha, Moni Campos, Jonathan Portillos. Increíble su Igual oye, ¿no? besote, sí, no, increíble. Y bueno, pues este es mi musical favorito ya, o sea, desde antes de
tenerlo aquí en México, ¿no? De mi top 3 de musicales favoritos, Wow. yo diría. Ok. Sí. Y yo siempre he dicho que para mí Waitress es como... O sea, es una historia como muy personal porque es como mi relación, así, Jorge y su relación con el amor. Entonces siento que está denso, pero... Sí, está denso. Yo también como de... Pero, o sea, me gusta porque creo que pues es una historia con la que muchas personas se pueden identificar. No solamente este asunto de la maternidad, por ejemplo, o esta cosa de las relaciones que explora, ¿no? A partir del el matrimonio y las relaciones de abuso, ¿no? Dentro de una relación amorosa y demás, sino este asunto de la búsqueda de la felicidad. Y creo que pues eso es como un tema muy universal, ¿no? Y que a mucha gente le puede gustar o se puede identificar, y que además creo que la manera en la que está contada es muy bella. Y vamos, que sí es una copia. Es una reproducción exacta de la producción original en Broadway, pero me parece que justo es una copia exacta porque está, o sea, milimétricamente lograda, ¿no? Y se nota el corazón y se nota el compromiso del equipo, del elenco, por supuesto. Y además algo que a mí me gustó y que yo he disfrutado, ya llevo 3 veces que la veo. Sí, ya sabes que yo, Eres mira, superfan, sí. yo repito hasta el cansancio. Yo no tengo las nada que obras. decir porque también soy de esos, así que... Pero algo que he notado es que han abrazado la crítica, ¿no? Que recibieron desde este estreno en febrero, me parece. Sí. Y si tú regresas a verla, notas este cuidado y este interés por, pues sí, por cuidar y mantener la calidad del producto, que honestamente en una producción, o sea, si hablamos de producciones que llevan muchos meses o años incluso en la Ciudad de México, a veces se nota que esa calidad va como, se va descuida, desgastando, sí. ¿no? Y aquí yo siento que eso no pasa, entonces eso a mí me gusta muchísimo. Obviamente, pues que destaco y aplaudo increíble, pues el trabajo de el Ogi de Jonathan Portillo es maravilloso. Aitza Terán yo creo que igual estaba cantadísimo. Es que es para ella. Sí, era o sea, para ella. Jenna tenía que ser de ella. Sí. Y digo, no me ha tocado ver porque han estado como alternando. Sí, apenas. Y me da mucha curiosidad, pero siento que lo hace Que eso está increíble. muy padre de la compañía, que está subiendo a los covers, ¿no? Sí. Normalmente los covers solo están para emergencias, pero aquí les tienen funciones programadas algunos Qué bueno. jueves. Y de repente sí también entran de emergencia. Pero eso me gusta mucho. Sí, Waitress, yo coincido en lo que decías de cómo conecta con esta idea de la búsqueda de la felicidad. O sea, yo la he visto 2 veces y siempre lloro. A mí Waitress ya me gustaba mucho. También es de mis, no sé si top 3, pero sí es de mis musicales favoritos. Ok. Pero de ahorita, los que está aquí en la Ciudad de México, creo que sí es de mis favoritos. O mi favorito, yo creo que es definitivamente. Justo por esto, o sea, esta mezcla de lo que están contando y la calidad con la que lo están contando. Y sobre todo porque es un musical que no se ven este tipo de musicales tan frecuentemente en la ciudad. Es decir, un musical que no es de mediano formato, sino es de gran formato. Sí. Y que es contemporáneo y que toca temas que la gente no está tan acostumbrada en México en ver en un musical, ¿no? Sí. Como el abuso, como la violencia. O sea, la violencia doméstica, específicamente la violencia económica que ejerce el esposo sobre ella. Sí. Entonces me parece como muy interesante eso. Y yo me divierto, me la paso muy bien, lloro mucho. Pero eso que dices de que cambian, de que se van a abrazan la crítica, yo lo creo porque han cambiado incluso cosas de la traducción. Sí. De cosas que hay en la traducción en el estreno que yo vi a lo que vi después en mayo. Que fue la segunda vez que la vi en mi cumpleaños, gran regalo de cumpleaños. Cambiaron cosas y eso está padre que una producción haga eso. Sí, no, increíble. Yo soy muy fan. Y también creo que te venden, o sea, es de estas obras que es inteligente en cómo te vende la experiencia. Porque Sí. creo que todos tenemos como en mente mentiras, ¿no? Por ejemplo, que explotan su obra como producto al máximo y tienen merch y tienen... 7 veces adiós. Ajá, también, ¿no? Y su propio podcast y demás. Y creo que Waitress ha ido como abrazando eso. Y no sé, por ejemplo, desde que te venden el pie, ¿no? Afuera. O que huele todo el teatro a pie. Justo, Está padrísimo. sí. Y sí, o sea, creo que incluso me han llegado como a preguntar, ¿no? Personas que pocas veces han ido al teatro, que es su primera vez yendo al teatro y dicen, ¿qué veo? Y yo honestamente sí pienso que Waitress es de lo más completo en todos los sentidos que tenemos actualmente en cartelera. Y pues sí, ya top del año yo creo, pero top del primer semestre Muy bien. definitivamente. Muy bien. Ok.
Pues seguía yo, pero ya tengo Waitress también. Entonces Ok. la voy a... o sea, para no adelantarme, ya comenté lo de mi Waitress, entonces ahora vamos a seguir con Lalis. Ay, Dios. Me encantó Abrazo. Abrazo en la capilla. No sé si Ah, ustedes claro, la claro, vieron. sí. Yo. ¿Cuál era? Ya. Y a mí La de me- Idiotas Teatro, ¿no? Exactamente. Me encantó porque yo soy una persona demasiado visual. Entonces, agradezco mucho que también nos den esta experiencia y literalmente cada cosa era una imagen. O sea, era una galería fotográfica en la que tú entrabas y se sentía cómo iba cambiando y mutando el espacio. Y la escenografía para mí fue algo maravilloso. O sea, es que yo soy una persona que no le va tanto a grandes producciones. O sea, si tú eres lo suficientemente ingenioso para sacarle el máximo potencial a tu obra, no necesitas de eso. Y creo que Idiotas Teatro lo hizo bastante bien en eso. Nada más era una caja. Y Sí. en una caja sacaban todo. Te daban un buen de imágenes y que tú decías, wow, qué hermoso es lo que estoy viendo. Entonces, Abrazo creo que es algo que tenía que estar en mi top de este semestre por esta parte. O sea, de verdad agradezco mucho que hayan hecho esa obra. Y aparte hablan de un tema bastante fuerte y creo que a veces se deja de lado. Entonces, también voy descubriendo mi género. Creo que lo mío es el drama. Y... Oigan, Sí eso te podría creo. ser para la isla. Sí te creo, sí, también cuenta Hay para mucho todo. drama en la isla. Sí. Entonces, esto se agradece. Y esa fue mi Es muy favorita. bonita, es muy bonita Abrazo, o sea, visualmente es una gran experiencia. Yo no la tengo dentro de las 5, pero también me gustó mucho, la disfruté. Vamos con la siguiente ronda de las siguientes 3. Aquí empiezo yo, luego sigue Jorge y luego Lalis. Va. ¿Ok? Yo la que voy a decir a continuación es... nunca sé cómo pronunciar este nombre, pero bueno. Ah, por supuesto. Prima facie. ¿Los 3? No, Yo la tengo. sí, ¿Tú la obvio tienes? sí. supuesto ¿Tú que la sí, tienes? sí. Ah, muy bien. Sabía que en eso íbamos a... Yo también. Íbamos a coincidir. Ok, prima... Bueno, yo le digo prima facie, Yo digo prima perdón. facie. Yo digo prima facie, perdón. Sí. Prima facie. Prima facie, dramaturgia de Susie Miller, dirección de Camila Brett, con Regina Blandón. Es una obra que ya se había hecho en otros países, sobre todo en Londres, en Broadway, con Jodie Comer, y que había tenido muchos premios, y que se han hecho también en Argentina, en Francia, en España. Y aquí en México, pues llegó primero al Milán, luego al Helénico. Yo la pude ver en las 2 temporadas, y la primera vez... Presumido. Perdón, disculpe, porque luego estaba... la primera vez que yo la vi, yo no o sea, yo sabía más o menos de qué iba, pero cuando empezó me di cuenta que no sabía realmente de qué iba. O sea, sabía que era una abogada y cuando empezó dije, ay, caramba. Y sobre todo porque los primeros 20 minutos a mí por lo menos me costaron un poquito y son más una presentación del personaje, y luego cuando ya empieza el conflicto, a partir de esa escena súper fuerte del vestido rojo, es así de, ay, güey, o sea, se va con todo y no para. Y lo que hace Regina en escena es muy fuerte. O sea, la obra también es una obra que a la gente la tenía en un estado como muy en silencio, pero incómoda, porque es una Sí. obra que incomoda, que toca temas de mucha actualidad. Y lo que me gusta, y lo habíamos comentado alguna vez, que a diferencia de otras obras que a veces tocan temas similares, lo que cuenta Prima Facie sí se siente como muy, muy de esta época, muy de los últimos años. O sea, muy que les habla no solo a las mujeres, sino también a los hombres y a todos, pero en esta época, ¿no? Con las cosas que suceden ahora. Entonces, con esos detalles tan específicos. Con este privilegio. Ujú, también. O sea, porque ya tenemos un avance en cuanto a mujeres, ideologías, Y el conocimiento, pensamiento, ajá, conocimiento, exacto. cosas que... Pero de todos modos, por más conocimiento que tengas, eso no te quita que puedas vivir una violencia. Y es... O que tú puedas ejercer una violencia, como también. en este caso. Ajá. O sea, era el compañero de trabajo. Sí, exacto. O sea, una persona que tú dices, es que es una persona preparada, Sí. viene en traje a la oficina, ¿cómo te va a lastimar a ti? No, y que también, digo, yo no voy a spoilear, pero que al final de cuentas la obra plantea esto de, no pasa nada. Pero uno de los temas que plantea la obra también es qué pasa cuando el abuso viene de alguien cercano, de alguien, o sea, que tú conoces y que has entablado una relación del tipo que sea. Entonces, es eso que dices, claro, desde ahora, ¿no? Está hablando esta obra. Y me parece que era una gran experiencia y me dio mucho gusto que agotara, porque agotó funciones tanto en el Milán como en el Helénico también. Ya las últimas semanas estaba agotado. Y Yo me fui parece de es los un- que se peleó por boletos. ¿Sí?
Sí. Pero sí, yo la tenía que poner porque creo que es una obra que también es una obra sí comercial, sí por tener a alguien como Regina y por estar en los teatros que ha estado, sobre todo en el Milán primero, pero es una obra que podía conectar con todo el público y que era también muy accesible a pesar de que también era compleja. Es complejo el tema de lo que estaba hablando, Sí. pero muy necesario. Entonces me parece una obra como que tiene ese balance entre que la gente dice, voy a ver entretenimiento porque voy a ir a ver a la que veo en las películas o en la tele o la familia Peluche, no sé qué, pero llegas ahí y es como de, ay, güey. Sí, Entonces, no, ¿ustedes qué quieren completamente. A mí me pasó que yo la fui a ver primero al Milán y sí, o sea, bueno, a mí me gusta ir a ver las cosas así, no leo nada, ¿no? O sea, lo menos que puedo hacer de la obra, mejor. Y me impresioné mucho porque yo me acuerdo, ¿no? Este inicio, a mí no me costó tanto trabajo, sentí, pero sí se convirtió como en una obra, o sea, yo entré pensando que iba a haber otra cosa, ¿no? Cuando yo empecé a ver como esta historia, precisamente esta presentación del personaje y esta abogada que es así, una máquina, una fiera que destruye a su contrincante y a las víctimas, ¿no? Yo dije, esto va a ser como este estudio de personaje como de esta mente complejísima que es exitosa en la corte, ¿no? Y después ocurre esta escena del vestido rojo y dije, o sea, yo dije, ¿qué estoy viendo? O sea, me agarró en curva, pero impresionado, un poco en shock, y sí siento que es de estas obras que te incomodan, o sea, al punto que dices como, no sé si quiero seguir viendo, pero que sabes que es importante, ¿no? O sea, te atrapa y al mismo tiempo es como un estirar y aflojar de cómo se involucra contigo, porque pareciera que te invita a alejarte de ella, pero al mismo tiempo no te suelta, ¿no? Y eso está bien padre. Y justo yo regresé y yo quería llevar a mis papás. Y se me hizo una experiencia bien interesante porque normalmente suelo llevarlos cuando yo sé que la van a disfrutar, ¿no? Pero aquí yo sabía que no es una obra donde te la pasas bien. Entonces yo me acuerdo que no les dije igual mucho, simplemente fue como, pues los voy a llevar a ver una obra, ¿no? Y ellos confiaron en mí. Y ya que vieron que era Regina Blandón, dijeron, ok, le vamos a entrar. Y cuando salimos, no, o sea, les voló la cabeza. Y algo que se me quedó a mí fue que mi mamá me dijo que creo que había sido la primera experiencia que tuvo en un teatro donde genuinamente como que la trastocó, ¿no? Y para mí eso fue increíble. Y creo que justo esto que dices, la obra es muy accesible, pero ahí recae su poder, porque es tan accesible que permite que se pueda hablar tan abiertamente y con tantas personas, un asunto que en el cotidiano tenemos como tan lejano. Silencios. Exacto, Sí, como que preferimos no tocarlo porque es un tema escabroso, pero aquí va de lleno y creo que eso es... Ese es el legado que Prima Facie puede dejar en la escena contemporánea, digamos, porque es de estas obras que se tienen que ver, ¿no? Pues ¿Quieres agregar? complementando un poco, realmente es maravillosa. O sea, un monólogo de 2 horas con un ritmo, una precisión que te lleva a flor de piel. O sea, no sabes qué está pasando. Hay un momento en que no sabes si llorar, si decir, me salgo. O sea, es tanto lo que te confronta que se agradece mucho que el teatro te dé esta oportunidad para llevar mensajes. Y creo que Regina Blandón llevó un mensaje y lo disfrutó bastante y bueno, vamos a ir viendo más adelante cómo se va desarrollando este tema. Pero Prima definitivamente es de mis obras favoritas de lo que va el año. Pero no hay forma de decirles lo maravillosa que es. Más que vayan a verla si regresa. Ay, que regrese, por favor. Yo creo que se van a agotar las entradas. Bueno, no sé si regresaría. Yo creo que se va a regresar. Esperaría que regresara porque todavía hay mucho que llevar este mensaje. O sea, y lo hacen de una forma maravillosa. Y no sé si te acuerdas, bueno, seguramente tenemos otra, tú y yo, que vamos a empatar, o no lo sé si lo vas a agregar. Ya sé cuál. Creo que no. Pero ¿No? bueno, ajá. Ok. Pero sí que ahorita que lleguemos a esa obra que tú la menciones, Sí. platicamos. Vale, bueno, entonces... Porque si no está aquí, están mis menciones honoríficas. Ajá. Ok. Entonces, creo que es algo importante y estas obras fueron lo que a mí me llevó a decir qué buen momento para el teatro mexicano. Sí. Tanto así. Ok, va. Terminamos esta segunda ronda porque es como pues sí, coincidimos los El tres. comodín. El comodín. Y vamos a empezar la tercera. Y empieza Jorge, luego Lalis y luego yo. Si es Ok. que no coincidimos 2 o los 3, ¿va? Ok. ¿Qué tienes, Jorge? Y en esta
estoy casi seguro que tú no vas a estar de acuerdo. Ya sé cuál es. Yo sí. Sí, Anatomía de un suicidio. Perdón. Hay un video donde lo explica. Ajá, sí. Lalis se retira de esta sesión. No, pero lo entiendo, Va, perfecto. entra. Bueno, Anatomía de un suicidio, dramaturgia de Alice Birch, que Ajá. la traducción otra vez la hizo Paula Celaya Cervantes, que es como mi común denominador en Sí, todo en lo las que está obras, en ¿no? En estas las listas. Saludos a Paula. Ajá, si nos la escucha. dirección fue de Cristian Magaloni, igual increíble. Y pues bueno, el elencazo que se aventaron, esta triada de Fernanda Castillo, Paula Watson y Diana Sedano, y un gran elenco, ¿no? Antón Araiza, Amanda Fara, Hamlet Ramírez y demás, que no apunté el resto, una disculpa, me Yo les digo faltaron que era 3. Montserrat Ángeles Peralta, Lucía Ribeiro y Santiago Centeno. Ok, perfecto. Que estuvieron en el Teatro Helénico y que ojalá regresen, por favor. Sí, porque agotaron también. Sí. Nadie podía ver eso ya las últimas 2 semanas. Ya sé. No, Hay pero... mucha gente... bueno, voy a decir algo antes de entrar. Dale, Antes dale. de que empiecen a decir cosas maravillosas de esta obra, yo saqué mi video y Sí, ya sí. saben que mi opinión no es que para mí no fue mala, o sea, realmente no es mala. Simplemente no me pareció a mí tan espectacular, pero yo dije eso y la gente, bueno, ¿cuándo puedo encontrar mis boletos? Y era, espero que muy pronto. O sea, la gente de verdad estaba con ganas de ir a verla y la verdad es que por una razón. Pues que cada quien tiene una experiencia diferente y creo que también eso, o sea, eso es válido. Y no sé si a veces, no sé si en tu caso luego pasa que las expectativas pueden jugar en contra, ¿no? Si Sí. alguien te dice algo es maravilloso y tú vas y lo ves y pues a lo mejor no lo ves igual de maravilloso, ¿no? Sí. Como Porque es ahorita buena. como ahorita tú que dijiste de Prima es maravillosa, a lo mejor alguien regresa, la va a ver y dice, no era tan maravillosa como me di. O no, tú, no, y lista para atacar, ¿no? No, pero pasa porque yo también, que a veces soy muy hiperbólico, o sea, muy efusivo de, vayan a ver esto, y luego alguien lo ve y dice, no, que hace poco me pasó con una obra que 2 personas me escribieron así, una agradeciéndome por esa recomendación y la otra quejándose por esa misma recomendación, ¿no? Chale. Y entonces es muy interesante esa división. Pero bueno, Sí. vamos Sí. con anatomía, Jorge. Ok. No, o sea, yo estoy de acuerdo en que se vendió por algo. O sea, o sea, yo fui de las personas a las que se las vendieron así, ¿no? O sea, yo vi el póster, yo vi a estas 3 grandes actrices que yo he querido ver así en todo lo que hacen en teatro, yo siempre quiero estar ahí. Y dije, no, o sea, la tengo que ver, ¿no? Claro. No sé de qué va, no tengo idea, esta cosa del suicidio me va a gustar. Yo dije, tengo que estar ahí. Y sí creo que influyen las expectativas, pero a mí lo que me gustó de Anatomía de un suicidio fue que yo sentí que era una obra que funcionaba de manera muy cohesiva, porque para mí este asunto de tener como un gran elenco, ¿no? Y que siempre es como complejo pensar en el balance que puede tener un elenco y que a lo mejor hay una estrella que te llena las salas, pero cómo compite esa estrella que la gente va a ver con el resto. Y me pasó, por ejemplo, que Fernanda, Paula y Diana, yo lo que vi fue que funcionaban como una unidad, ¿no? Y que, Cristian Magaloni muy ingeniosamente pues las planta a las 3 al mismo tiempo hablando en paralelo, pero creo que funcionan y que sus actuaciones se complementan entre sí y eso es lo que le da mayor poder. O sea, me parece perfecto que si nosotros viéramos esta historia en un orden cronológico no sería igual de poderosa, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Y sí, o sea, creo que el texto es muy ingenioso en ese sentido. Creo que hay una reflexión o una revisión muy interesante acerca de este asunto del trauma y del trauma generacional. Y, por ejemplo, yo leía mucho, ¿no? O escuchaba muchas opiniones sobre el trauma que de alguna manera predispone a la siguiente generación. Y yo más que sentirlo como esta predisposición, lo veía más como, pues sí, como esta herida que trastoca, ¿no? De una generación a otra y que no precisamente determina cuál es el devenir o cuál es el destino de la hija, la nieta, etcétera, sino cómo estas heridas o sí, estos dolores que no se atienden en su momento pueden dejar consecuencias que incluso traspasan, ¿no? La vida de una persona. Y a mí lo que me hizo conectar tanto con esta obra fue la mirada que tenía hacia la figura materna. A lo mejor fue como una cosa muy, muy personal, pero yo lo que vi precisamente no fue tanto como
digo, la obra se llama Anatomía de un suicidio y creo que no se enfocan precisamente como en explorar este trauma, o sea, no es una cosa de ir directo hacia cuál es ese dolor que está afectando la vida de estas 3 mujeres, sino cómo el amor que existe en esta relación de las 3, de madre a hija, y que se repite el ciclo, cómo esto va ayudándoles de alguna manera a lidiar con ese dolor a pesar de que no desaparece, ¿no? Para mí eso fue lo que me voló la cabeza y pues bueno, las actuaciones también increíbles, ya hablaremos de eso más tarde, pero sí, o sea, me pareció que igual es de estas obras redondas que en mi opinión funcionan todo unísono y el discurso, a mí me choca decir así como el mensaje, ¿no? La fábula de la obra. No, sí, pero vamos que... Pero el tema, la tesis. Sí, o sea, exacto. Lo que quiere explorar. Sí, creo que llegó a la gente que la vio porque precisamente todo funcionaba así milimétricamente y es un gran trabajo que merecía sus sold outs, ¿no? Sí. Y que ojalá regresen. Sí, no, y qué bueno que los tuvo. Por ejemplo, a mí se me hace muy interesante que sea una obra que tenga alguien como Fernanda Castillo, que atraiga a un público que a lo mejor no estaba acostumbrado a ver ese tipo de obras, Claro. en ese tipo de espacios, ¿no? Que a lo mejor era gente que la había visto, a lo mejor sí en El Padre, pero a lo mejor en cosas En más un como Siete Siete veces veces a Dios, claro. o No me puedo levantar, hace muchos años, o sea, como que tenía ese recuerdo. Y verla aquí haciendo esto a mí se me hace como muy interesante, como muy especial también, que se rompan estas fronteras entre el teatro comercial y el teatro como más culturalín, como le pueden decir. Y algo a mí que me da mucho valor, o sea, sí el tema, pero por ejemplo, yo sí soy un espectador que soy muy de la forma. Entonces, desde que empezó y dije como de, así se va a ir toda la obra, o sea, como al mismo tiempo las 3 y como encimándose, dije, wow, esto es muy complejo. Y es complejo. Y a mí me costó mucho al principio como ir entrando en el Sí, hilo. cuesta. Pero una vez que ya entré, dije, wow, o sea, y la dirección, o sea, digo, más adelante hablaré también un poco de eso, pero en otra sección, pero sí, sobre todo la escucha y la capacidad de su elenco y la química, porque también en redes ellos se nota que hicieron una familia, porque tenías que estar conectado porque no había de otra, Sí. porque si no se te iba y se cae toda la obra, o sea, se cae la escena y se rompe, o sea, se rompe ahí la línea de lo que se está queriendo transmitir. Entonces, yo aplaudo mucho al riesgo, porque me parece que es una obra, como he dicho, riesgosa, compleja y que sí, o sea, yo puedo entender perfectamente porque he escuchado también comentarios de gente, no solo tu video, de gente que no le ha gustado, que no le ha encantado, y está bien, es válido, pero justo creo que nadie podría decir, es una mala obra, No. solo como decir, tal vez yo no conecté tanto con esto, o tal vez esto es too much, o tal vez no sé qué, pero sí, yo cuando la fui a ver, al final en la sala vi una sensación de, o sea, este peso que sientes cuando se acaba, y escuché que alguien porque yo fui a una función como antes de la de prensa, entonces era público, y creo que había algunos invitados, pero alguien del público dijo, ay, qué fuerte. Pero así literal lo dijo así. Yo. Cansado. Sí, fui yo seguramente. Pero bueno, ahí está Anatomía de un suicidio, ojalá pueda regresar, y me parece también de mis obras favoritas de este periodo también. Entonces, esta tercera ronda la cerramos con Lalis. ¿Qué tienes? Ok, voy a hablar sobre las 2 Cassandras. Yo la tengo en mención honorífica. No la tengo aquí, pero la comento Ok. contigo. Muchas gracias, porque me iba a doler mucho si no ponían las 2 Cassandras. Yo la puse en mención honorífica, pero... Gracias. Pero bueno, actuaciones, Majo Pérez y Vicky Araico. Adaptación, Vicky Araico. Y dramaturgia original, Amy Nosbagen. No sé cómo se pronuncia. Yo tampoco sé cómo. La verdad es que disculpen, yo no pasé inglés. Espero que me disculpen por esta mala pronunciación. Y eran Inora Sadava, creo. Que se pronuncia así, perdónenme allá arriba. Ya nos corregirán. Pero bueno, pues ambas ponen en foco a 2 mujeres, donde hablamos sobre la mujer tradicional y la mujer contemporánea, pero en el mismo cuerpo. Y creo que es un tema súper importante hoy en día y que es una tristeza que siga siendo un peso, porque es algo que ya deberíamos de rompernos, y si tú quieres ser así, pero sientes aquí a tu mamá en el oído diciéndote, no, es que tú realmente no deberías de estar haciendo eso, eres la vergüenza de la familia, o... Es maravilloso lo que hacen estas 2 mujeres en escena, una tina que te transporta a todos los momentos y sentir esta
este peso también, pero bueno, yo lo voy a decir como mujer. Tal vez también los hombres lo experimentan porque también hay muchos estereotipos que ustedes tienen lamentablemente y espero que ya también se erradiquen. Pero bueno, aquí lo vemos desde el lado femenino y es algo maravilloso lo que hacen. Esta sinergia, esta complicidad, como si respiraran al mismo tiempo, lo mencioné en el video, es wow. Los pausas, los tiempos que se toman para decir cada frase. Es una obra de arte, sin duda, es algo que me encantó y espero que regresen. Yo llevé a mi mamá, llevé a mi suegra, o sea, yo la fui a ver 3 veces. Ok. Ya aquí El el grupo club de los que los- repiten, sí, no. Yo también repetí. Y creo que es una joyita que vale mucho la Sí. pena ver. Es algo que agradezco mucho que haya estado en la cartelera y ahora sí retomando lo que te había dicho. Ujú. ¿Salimos de ver las 2 Cassandras o no? Ah, no fuimos a verla las 2. Fuimos a ver otra Otra obra. No lo vamos a... ¿Lo Ajá. quieres decir? No, fuimos a ver otra obra Ajá. y estábamos los dos y dijimos, qué buen momento para el teatro mexicano. Ujú. Sí, que hablábamos justo o sea, de que aparte de que eran obras que eran temas fuertes de violencia de género, de la maternidad, que tenían que ver con la mujer, eran escritas y dirigidas por mujeres la mayoría. Sí. Entonces también aplaudíamos esto, ¿no? O sea, que la mayoría y muchas de las obras que estamos mencionando son escritas y o dirigidas por mujeres. Entonces eso también se me hace importante mencionarlo. Sí. Pero bueno, ahí están las 2 Cassandras. Yo solo quiero agregar también que me gustaba mucho la ironía y el humor, porque la obra empezaba desde un lugar de ironía, desde un lugar de sarcasmo, desde un lugar y de una forma en la que duele más todavía. Y entonces la obra empieza en ese jijijijajaja y en lo lúdico y termina fuerte, porque aparte empieza como en una carrera de palabra, 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 o sea, diálogo, 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 y luego hay silencios, y luego solo hay movimiento. Movimiento y al escénico. final solo, y al final se va, o sea, empieza en un lugar mucho más estridente y termina en un lugar donde termina con esta, o sea, casi al final es esta lucha cuerpo a cuerpo donde no hay diálogo, donde Sí. es esta desesperación. Entonces, me gusta mucho cómo lo manejaron, sobre todo tratando estos temas que comúnmente se tratan desde el mismo lugar, desde un melodrama, desde un drama, y aquí hay un juego un poco también con los géneros y con el sarcasmo y con el humor, y me parece que eso funciona para que sea más contundente lo que están tratando de explorar, ¿no? Sí, porque te resuena más el mensaje. O sea, Ujú. las cosas que has permitido cuando empiezan a hablar sobre los chistes malos. Está fuerte. Cuando Porque hay gente que sí se ríe. Sí. O sea, Y dice, no, espera, no nos tenemos que reír. O sea, ahí es cuando ahí llega el mensaje y le resuena. O sea, ok, entonces no era para que me riera, era para que... Entonces, ¿para qué? Para Sí. que me llegue el mensaje. Entonces, sí es una obra que vale mucho la pena. Amo lo que hicieron en escena. Y pues esperemos que regresen. Y si alguien no la vio, por favor vayan a verla. Vale mucho la pena y lleven a sus mamás, porque creo que también es un mensaje que debe de pasar a generaciones. ujú. Sí, totalmente. Vamos a empezar la cuarta, ahí están las 2 Cassandras, vamos a empezar la cuarta ronda. Y en esta cuarta ronda voy a empezar yo, luego va Lalis y luego termina Jorge. ¿Va? En esta, ¿cuáles me quedan? Porque ya dijeron, ok, me quedan 2. No sé si esta la va a tener alguno de ustedes, pero pues la voy a mencionar. Yo tengo, es que a mí esa obra, yo dije, es una comedia, y wow, qué fuerte. Yo tengo Arte. ¿La tienen ustedes? Yo la tengo en mención honorífica. Por 2. Ok, bueno, que se quede aquí comentamos tantito. Ok. A mí lo que me pasó con Arte es un texto de Yasmina Reza, la dirección de Cristian Magaloni en el Teatro Libanés, con Alfonso Borbolla, Fernando Bonilla y Mauricio Isaac. Y es una obra que ya se había hecho aquí en México, que se ha hecho en otros países. De hecho, ahorita la van a hacer en Broadway, creo que la van a hacer. Sale con James Corden y otros ahí en el elenco. el Neil Patrick Harris. Y Neil Patrick Harris y Y otro otro. actor que se me olvida su nombre. Pero aquí ver Arte, a mí lo que pasa con los textos de Yasmina Reza, el más popular es Un Dios Salvaje, que yo lo veía aquí en una versión escolar y luego en la versión del Milán. Me gustan, pero sus textos a veces me cuestan un poco. Y no me costó nada, porque empieza desde un lugar... O sea, me choca un poco este título que usan es una comedia inteligente, pero yo creo que sí es una comedia inteligente en este caso. A mí me parece que sí es una comedia inteligente. Yo sí creo que es una comedia. ¿Tú estás en desacuerdo? No, ¿O qué? no. Me parece que sí es una comedia, sí te ríes, pero tiene una profundidad. O sea, yo lloré. O sea, y me dicen, ¿por qué lloraste? Yo me identifiqué mucho. O sea, los personajes, según yo, están en sus 40s y yo estoy en mis 30s, pero me identifiqué mucho porque dije, ay,
Me ha pasado eso con mis amigos. Porque la obra, más allá de que hable del significado del arte, habla más que nada de la amistad, pero habla de la perspectiva que tenemos, de las diferencias que hay de perspectiva con la gente que queremos. Sí. En este caso, con un círculo de amistad. Tú puedes crear tus amigos que conociste en la prepa o que conociste hace mucho, pero con el tiempo vas cambiando y la forma en la que las ideas que tienen van cambiando y a lo mejor sus caminos ya no son los mismos. Y mira, ya voy a llorar. Y eso me pega mucho y me pegó mucho. Yo lloré, o sea, me estaba riendo primero y luego estaba llorando. Y yo dije, ¿por qué estoy llorando? Sí. Pero, bueno, o sea, me parece un gran texto, me parece una gran dirección de Cristian Magaloni, la química entre ellos tres. Alfonso Borbolla, que estaba increíble. Increíble. Me parece. Sí, o sea, me parece. Ya, club de fans. Exacto. Y a mí lo único es que me gustaría ver esa obra tal vez en un espacio más pequeño, como que en algo más íntimo. Como que sentí que el Libanés le quedaba grande. Digo, la gente estaba riendo, estaba muy entretenida, pero me hubiera gustado, tal vez me gustaría verla en algo como el Milán, por ejemplo, o incluso el Foro La Gruta en el Helénico. Algo más chiquito, no sé. Qué interesante. Pero me gusta la idea de que algo así como sea más masivo, ¿no? Y sea más comercial. O sea, eso se me hace interesante. Y además que esté en el libanés para mí era como... O sea, se me Y hacía lleno, como bien inteligente. y le estaba yendo bien. Porque justo siento que es este tipo de público que seguramente ha ido a Sonamaco. Y este tipo de público que seguramente tiene arte en su casa que dice, ay, sí, es un original de fulanito, ¿no? Pero a mí me pareció súper inteligente otra vez que este texto pareciera que nos va a hablar sobre este asunto de el valor del arte y que consideramos arte, ¿no? Y cómo se evalúa de alguna manera. O sea, no nada más el valor en el sentido del significado, sino también como en este asunto de la economía del arte y cómo funciona. Pero sí, o sea, para mí la obra absolutamente no habla de eso, sino de este asunto de las amistades y las relaciones. Y a mí me habló sobre cómo hay cierto, no sé si la palabra que estoy buscando es egoísmo, pero como en la elección de las amistades, al final del día estamos hablando sobre cómo instrumentalizamos a las personas. Hay conveniencia, ¿no? Exacto. La conveniencia. Y que al final un poco nos pinta, ¿no? Que la elección de quiénes son mis amigos es quiénes me dan cosas, ¿no? Y qué cosas me dan en mi vida. Siento que es un texto bien, bien profundo y que me atrevería a decir, no sé si a lo mejor conectó con todos de la misma manera y si a lo mejor ese mensaje se perdió, ¿no? Precisamente como en esta complejidad, pero eso es lo que también al mismo tiempo me gusta, que de alguna manera tiene diferentes niveles de lectura y a lo mejor habrá quien la fue a ver y dijo, ay, pues yo me la pasé bomba y jijiji, jajaja toda la obra, y habrá quienes lloramos. Sí. Yo no lloré, pero sí se me hizo fabuloso, increíble. Y sí creo que se me hace interesante pensarla en un espacio más pequeño, pero sí siento que estaría interesante llevarla a un espacio quizás como un teatro institucional como el Helénico, por ejemplo, que es otro tipo de teatro. Bien. Sí, y que creo que a lo mejor ahí conecta de una manera bien distinta, ¿no? Pero sí, o sea, yo la tengo en mención honorífica porque igual se me hizo muy valiosa, se me hizo uno de los... Yo creo que uno de los mejores textos que vi en la primera mitad del año. Sí. Y que sí, en general, a lo mejor, no sé, pensando en cuestión de escenografía y demás, a lo mejor no fue la cosa más increíble, más impresionante del mundo, pero que permitía que la historia y que este discurso llegara, ¿no? De la mejor manera. Y sí, no, a mí me encantaría volverla a ver, la verdad. Sí, yo también, ir con gente. No, o sea, esto que dices de las lecturas, yo estoy totalmente de acuerdo, porque creo que no sé si depende un poco de las generaciones. Creo que te preguntaba a ti, a ti te llegó porque, claro, tú estás en tus 20, entonces yo en los 30, los personajes son en los 40, pero ¿cómo sí puede traspasar eso? Sí, yo creo que lo padre es eso, que hay gente que fue y que, como dices, es la historia de 3 amigos, o hay gente que dijo, sí, lo del arte, yo también tengo un amigo que compra arte bien caro y se pasa de lanza. O sea, ¿sí me explico? Entonces puede ser un poco eso. ¿Tú, algo que comentar de arte? De hecho, sí, o sea, yo también me llevé otro mensaje, o sea... Me la pasé muy jijiji, jajaja, la verdad. Porque es que esta forma de tener la comedia un poco más ácida, de estarle tirando al otro, el bullying y así, me encanta. ¿Qué onda? O sea, yo sí me reí y dije, ay, no, este es mi tipo de humor. Pero también a mí me dejó un mensaje que es
cómo comunicamos las cosas. Y eso es, creo que es una parte muy importante, porque puede ser directo, pero si no tienes empatía y si no tienes un poco de respeto, pues la forma en que lo percibe tu amigo, pues no va a ser del todo agradable. Entonces creo que también esta parte de cómo comunicamos las cosas es un mensaje que a mí me dejó y voy a rescatar esto de lo que estábamos diciendo. Cada quien en arte se podía llevar algo. O sea, un mensaje que al final resonaba en lo mismo, nos estaban planteando la misma historia, creo que todos vimos la misma historia, muy jijiji, jajaja, pero cada quien va, no sé, atrayendo mensajes de que mi mejor amigo compra arte y la gente lo evalúa demasiado caro y le da mucha importancia a eso y podemos hablar de otras cosas, pero es bastante relevante que es una conversación que deberíamos de tener y que también hay amigos, o sea, las amistades tóxicas para mí sí existen. Sí. Y también se vale decir adiós, que no es algo que lo tocan en la obra, porque ya es como de, bueno, aquí se acaba, pero pues tú decides también qué pasa después. Pero también se intuye, y eso es lo padre del texto, es decir, te deja como, ¿qué más podría pasar? Y abre temas, ¿no? O sea, la obra plantea ciertas cosas, pero en las conversaciones pueden abrirse otros tantos temas relacionados a la comunicación, al arte, a la amistad, a muchas otras cosas. Y ahora, después de arte, seguimos con esta cuarta ronda, y ahora seguía Lalis y luego Jorge. Ok, yo quiero hablar sobre el día que las estrellas dejaron de brillar. Ay, qué bonita. Ay, yo no la vi. Yo sí la vi 2 veces. No la tengo, pero habla, adelante. Se presentó en el Centro Cultural del Bosque y quiero decir que trata sobre las desapariciones, pero desde una perspectiva íntima, ¿cómo le explicas a una niña que su padre fue desaparecido? ¿No? Bueno, pues fue realmente capturado por ovnis. Pero dentro de toda esta parte de comedia y que lo plantean de una forma muy ligera, van dando un mensaje que va resonando. Las desapariciones. O sea, es cuando digo, ¿ya ven? Mi camino se está yendo por el drama. Me encanta el drama, pero es que creo que el teatro es eso. Decir y dar mensajes. No solamente... También se vale entretener. Totalmente hay obras que están hechas principalmente para eso, entretener. Pero sí puedes abrir conversación, abrir mensajes, o más bien darlos. Y decir, oigan, esto es lo que está pasando y esta es la forma en que quiero expresar lo que estoy sintiendo, es algo muy bello. Y lo que hacen estas 2 actrices me pareció muy, muy hermoso. Cómo jugaron con los pocos elementos que tenían y nos dieron actuaciones muy reales. O sea, no puedo decir otra cosa. De ahí se van entregando cada una, van dando momentos que hasta para mí eran como fotografías, como si las capturaras y como si hubieras un álbum de fotos de su vida. Entonces, es algo que yo quería destacar. Esta obra a mí me gustó bastante, porque hablando de este tema, lo tocan con una sensibilidad. Es muy linda. Yo la había visto en la temporada pasada que tuvieron en La Gruta y también la pude volver a ver. Y solo quiero agregar que es un texto de Mariana Rescala, que es dirigida por Ricardo Rodríguez y las actrices Patricia Soto y Tete Espinosa. Gracias. Y me parece, sí, o sea, tiene esa sensibilidad y sobre todo también como la manera en la que tratan el tema también con como dejo de nostalgia, ¿no? Ella por su familia, por el lugar también, porque habla mucho de cómo se está transformando no solo ella y su familia, ella y su mamá específicamente, sino también la comunidad. Habla mucho de la comunidad y de cómo lo está viviendo esa ciudad, ese pueblo. Y cerramos la ronda con Jorge, ¿qué tienes? Ok, yo tengo Cabeza Rota. Okay. ¡No! ¡Qué buena! Qué interesante. Sí, unipersonal, dramaturgia, dirección y actuación de CC Figueroa Ramos, que estuvo en el Foro La Gruta. Y, no, pues, a ello, padrísimo, fin, favorita. Sí, pues es esta historia, nos cuenta un poco su vida, casi a manera de biodrama, ¿no? Pero, qué fuerte, ajá, nos cuenta su vida desde su infancia y explora como esta idea del deseo, ¿no? Y de que cuando somos niños queremos cosas como muy inmediatas, ¿no? Quiero una paleta, quiero unos tenis, demás. Y explora esta idea del deseo y lo va convirtiendo hacia cómo nos relacionamos con las personas y un poco con la vida conforme crecemos y nos convertimos en adultos. Y después nos plantea, haciendo referencia al nombre sin dar como mucho spoiler, nos plantea como esta situación, un hecho que viene a revolucionar su vida y viene pues a poner en riesgo pues toda su realidad, ¿no? Toda su existencia, y después de este suceso complicado y traumático,
cómo seguimos deseando, ¿no? Y cómo seguimos como encontrándole estas ganas a aventarnos a la vida y vivirla y disfrutarla a pesar del dolor, pero no el dolor, digamos, como algo que vivimos constantemente en la realidad, sino como de este dolor profundo que a veces pareciera que que está bien difícil salir de ahí, ¿no? Entonces, para empezar, pues el texto me parece increíble, fabuloso, precioso, y sí creo que es un trabajo muy completo, y el hecho de que pues se hizo prácticamente todo el trabajo, ¿no? De estos unipersonales que no nada más es, ay, tú solito me cuentas la historia y tú solito te avientas la hora y cacho de obra, sino que tú construiste todo este proyecto, ¿no? Y entonces es de esas obras que a mí me parecen plasman una voz muy genuina y que por lo genuina que es, termina siendo un discurso que toca muy personalmente a algunas personas, ¿no? A mí me pareció muy, muy bella. También este juego que hace con el espacio y la escenografía, y que juega con el video y el diseño de sonido, y que se aleja mucho como de este formato tradicional de teatro, de que tenemos una escenografía así como muy a estudio, estética, a set. Ajá, exacto. Y que juega mucho con el lenguaje escénico, ¿no? También creo que es una experiencia muy rica, no nada más por la profundidad del texto, sino porque yo creo que tiene mucha complejidad en la forma, en cómo te está contando la historia. Sí. Y para mí eso se me hizo maravilloso. Incluso, esto es como un fun fact, fue de las primeras obras que yo vi ya como hola, soy Jorge, veo teatro. Y me acuerdo, recomendaste, me acuerdo. Sí. Tienes que ir a verla. Es que estaba increíble. Y saliendo de la función te vendían merch, porque financiaban como el proyecto, igual con estas cosas que estaban vendiendo, y dentro de su merch tenían unas libretitas. Porque aparte hay está en el inicio esta imagen de querer ir al zoológico, ¿no? Y que el zoológico como este lugar de descubrimiento desde esta inocencia infantil, pero que al final este acto de ir al zoológico es como de quiero descubrir el mundo, ¿no? Y comérmelo. Entonces, a mí me gustó mucho, y además así yo fanático de los animales también desde niño. Entonces me compré esas libretitas que creo que es un hipopótamo, un elefante y una jirafa. Y ahora las uso para mis notas cuando voy a ver teatro. Entonces ya se convirtió así como parte de mí. ¡Qué bonito! Sí. No fue de mis favoritas, pero sí quisiera decir que fue un súper trabajo. Hay un momento en que también hace movimiento escénico. Yo le escribí terminando de ver la obra. También fue de las primeras obras que empecé a experimentar más ya haciéndolo, porque Lalis Teatro ya tiene un rato, pero como que lo retomé y dije, ahora sí, vamos a hacerlo bien. Y fui a ver Cabeza Rota y le escribí a CC y le dije, creo que eres de los artistas más completos que he visto, porque el hombrecito toca la batería, hace danza, actuación, y aparte escribe, y aparte él hizo todas las ilustraciones de su merch. O sea, yo estaba fascinada con ese hombre. Dije, ¿qué onda? Y creo que es súper bonito, y qué bueno que lo pusiste en tus favoritas. Debería de regresar, porque también habla de un mensaje que muy pocas veces se toca, ¿no? Sí. Hay momentos en que llega una enfermedad y sientes que se te acaba la vida. Y que cómo lo plantea, porque también no se hace el pobrecito. O sabes que, ay, no, o sea, yo lo viví, yo estoy siendo parte de esto y aquí estoy enfrente de ustedes. Y me parece maravilloso verlo en escena. Nada más quería agregar eso. Así cerramos esta cuarta ronda. Vamos con la última. Entonces, en esta última ronda empieza Lalis, luego sigo yo y termina Jorge. ¿Va? Bueno. Tu última. Mi última es normal. Yo le tengo mención honorífica. Bueno, dramaturgia, Micaela Gramajo y Daniela Arroyo. Esta es una obra sobre infancia, autodescubrimiento, etiquetas y rechazo. Es fuerte, pero no desde el drama adulto, sino desde lo que duele el crecer. O sea, lo que yo quería decir aquí es, qué difícil es ser niño. Siempre decimos que es súper duro la vida adulta y esta parte de, yo no quería crecer. O sea, no sé ustedes, yo la pasé muy mal en mi infancia. No es como de muy, muy mal, pero no la pasé bien porque había bullying, había gente que me rechazaba. Y también por una situación muy personal, yo voy a abrirme aquí. Voy a llorar. Este es el espacio seguro. Mi papá toda la vida tuvo obesidad mórbida.
Entonces yo era de las niñas que llegaba con su papá a cualquier lado y la gente se le quedaba viendo y le hacía burla. Entonces, que nos cuenten esta historia y hablen sobre un tema tan difícil que es para las infancias el vivir el rechazo, que afortunadamente yo no lo viví como yo fui la rechazada, sino que veía a la persona que más amaba en este mundo ser rechazada en su lugar de adulto, el fuerte, el grande, el que yo lo veía, es súper duro. Sí. Entonces, que Normal lo hable es muy lindo. Y por eso la quería poner como mis favoritas. Ay, estoy llorando, No te perdónenme. preocupes. Mira, en este podcast todo el mundo llora en algún punto, así que no pasa. Todo el mundo ha llorado en este podcast, así que no pasa nada. Adelante. Pero creo que eso es también algo muy lindo del teatro, que nos hace sentir. Y Claro. esta obra, que es para un público infantil, entre comillas, estoy haciendo entre comillas, no me ven. Yo creo que no. O sea, más personas, adultos deberíamos ir a verla. Sí. Pasas por diferentes cuartos. Y aparte de que lo hacen súper dinámico, el formato es maravilloso. Es súper accesible para los niños, pero también va resonando contigo. Sí. La verdad es que me parece una gran, para empezar la última ronda de estas 5. ¿Algo que quieras agregar de Normal? Pues se me hizo muy, muy padre y justo creo que es de estas obras que abrazan como esta naturaleza comunitaria, ¿no? Del teatro y que sí genera comunidad en torno a no necesariamente a la representación entendida como actores allá, espectadores acá, sino este juego que al final hacer teatro o vivir el teatro es como formar parte activamente de una ficción, ¿no? Claro. O de un hecho. Ujú. Entonces sí, está padrísimo. Estos pequeños cuartos que yo los vivía como instalaciones, ¿no? Que yo podía habitar y en las que yo podía Justo. como desenvolverme, se me hizo padrísimo. Y por ejemplo, algo que a mí me gustaría mucho que vuelva, sí, punto. Ojalá. Pero también se me hace bien interesante qué pasaría si Normal explora otros espacios, ¿no? Porque incluso creo que era parte de su programa de mano que decían como en esta obra donde no es una obra normal y pretendemos como explorar este asunto de la diversidad, sabemos que seguimos siendo excluyentes en el asunto de la accesibilidad a los espacios. Justo. Y está bien interesante eso, ¿no? Porque sí creo que hay una conciencia desde donde están parándose a dar este discurso y creo que explorar cómo trasladamos este formato y estos espacios que ya hemos construido a otro espacio teatral, o sea, a otro edificio, ¿no? O sea, llevárselo a otros teatros como un CCB o no sé, estaría bien interesante. Sí, o conseguir otros espacios, porque al final de Ujú. cuentas también es para espacios no convencionales, Sí. ¿no? Sí, Y no en esto este que sea caso- una casa. Y en este caso, por ejemplo, el tema de la accesibilidad tenía que ver, y yo también lo decía en mi video, pues con esta cuestión de las escaleras, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor personas de la tercera edad o con movilidad limitada no podían acceder o disfrutar la experiencia de la misma manera. Claro. Pero sería interesante que es interesante que la misma obra lo reconoce y que a lo mejor en unas próximas temporadas busquen otros espacios que sean más accesibles para todos Sí. y todas y todos. Pero sí que regresen. Sí, que regresen. Bueno, yo voy a hablar de Ovillo. No sé si lo Ok. ubiquen. No la lo vi. vieron. Ah, yo también me la Ay, perdí. Es muy bonita. Es muy bonita. Yo quería hablar de Ovilla porque dije, es de mis obras favoritas también. Es un texto de Sonia Gregorio, dirección de Mariana Gándara. Y estuvo en el Teatro del Granero. Ujú. Y me gusta mucho porque toca el tema de la migración, pero no desde quienes se van, sino desde quienes se quedan. Y cuenta la historia de estas 4 mujeres. Es una historia que Sonia Gregorio, que la escribió y que también actúa, que parte un poco de su historia personal porque su hermano vive en Estados Unidos y ella no lo había, o sea, solo ha hablado como por teléfono, bueno, ahora ya con más tecnología, pero cuando era niña solo como que lo ubicaba por las llamadas y así. Y ella cuenta su experiencia, pero también son las historias de las hormigas bordadoras, que son un grupo de mujeres en Oaxaca. Lo padre de esta obra es que es un tema muy duro, pero es muy poético como lo hace, con mucha sensibilidad, porque claro, viene de la escucha de la propia historia de ella, pero también de la historia de estas mujeres, de las hormigas bordadoras, y literal hay momentos donde están bordando, de hecho parte de la escenografía es un bordado, entonces, y tiene todo esto muy, que se siente muy de Oaxaca, pero que a la vez es muy universal, o sea, la música, la fiesta, te dan mezcal o algo en un momento, Wow. o sea, hay toda, y la forma en el montaje es muy como de comunidad, como estamos aquí o sea, hay sillas sobre el escenario donde el público se puede sentar. Entonces me parece que era una experiencia como muy
como muy honesta. Era un teatro justo también lo que seas ahorita. No tanto de tú estoy aquí. O sea, aquí sí hay un poco más de teatralidad, pero sí hay un momento donde todos somos parte de ese fenómeno, ¿no? Claro. Y entonces creo que era muy... ¿Cuánta creo conexión? sí, mucha conexión. Era muy bonito ver esa obra. A mí me parece uno de los mejores textos del año. O sea, la forma en la que está escrito Wow. y cómo habla un poco de la espera, de la distancia, ¿no? De lo que te imaginas de alguien más que no ves o que no has podido ver en mucho tiempo. Me parece como muy humano y me gustó mucho la experiencia de Ovillo. Entonces, la quería mencionar. Ay, sí. Ojalá que regrese para que la puedan ver. Yo me Sí. quedé, o sea, yo llegué a la taquilla de que ya no hay boletos y dije, no no. manches. Es muy linda. Pero ya me ha pasado varias veces en el CCB y no aprendo. Ya, Entonces, no, es que sí, luego hay que estar ahí, sobre todo cuando es su último fin de semana, Sí. porque esos teatros no son tan grandes y el último fin de semana todo el mundo quiere ir, entonces hay que estar ahí a las vivas. Es una historia, o sea, es una historia muy sencilla, pero en su sencillez creo que radica esa parte humana y esa parte donde todos nos podemos conectar, ¿no? Ok. Bueno, terminamos la ronda contigo, Jorge. ¿Qué tienes? Terminamos. Sí. Ay, no, yo ya. Sí, ya será. ¿Qué será? ¿Consideremos? No, ya terminé. Híjole, es que O en menciones estoy honoríficas. casi seguro Ajá. que no la han visto. Oh. A ver. Ahora después. No. No. Claro, me has dicho que te había gustado. Ahora después. Bueno, es que yo conecté así fibras profundas con esta obra. Es un texto de Guido Zappacosta que bueno, no voy a decir su nacionalidad porque no estoy seguro. Creo que es argentino, yo pero también creo que es. puedo pero- estar equivocado. Pero bueno, Guido Vamos. Zappacosta, la dirección es de Alonso Íñiguez y pues es un unipersonal con Jesús Zavala en la teatrería. Y pues bueno, esta obra nos cuenta la vida, no es cierto, no la vida, un día en la vida de este protagonista y es el último día que pasa junto a su padre, ¿no? Mm. Entonces la obra comienza con su primera visita al estadio y cuenta como la relación que ya sé. No la voy a ver. No, aparte es bien chistoso porque yo la recomendé, le hice un video y así el 80% de los comentarios es como de... Dime si voy a llorar tanto como para mejor no irla a ver. Y no, yo de no, sí váyanla a ver, pero sí lloran un buen. Pero lleva pañuelos, ve Ajá, preparado. sí, no, deberían venderlos ahí en la dulcería. Tus Millonarios. Kleenex. Sí, Kleenex, patrocinio acá. sí. Bueno, y esta es justo la historia de él elige llevar a su padre que tiene como una enfermedad terminal. Sí, no recuerdo bien qué enfermedad, pero está enfermo, tiene una enfermedad terminal, decide llevarlo al estadio porque siempre han querido ir juntos, nunca se ha dado y esta es su primera visita, su primera ida al estadio juntos y termina siendo la última, ¿no? Porque su enfermedad se complica este día y entonces tiene que ser hospitalizado de emergencia y pues bueno, pasa sus últimas horas en el hospital y entonces te cuenta como toda estas horas que pasa junto a su padre y esta obra va sobre esas cosas que le gustaría haberle dicho en vida y no le dijo, ¿no? Entonces justo viene como de esta imagen de que las cosas que dejamos para después, ¿no? Y esta cultura que además es como muy cultura machista mexicana en la que los hombres no hablan sobre lo que Sus sienten. sentimientos. Sí. Claro. Y entonces al no hablar sobre lo que sentimos lo dejamos para después y ese después no llega, ¿no? Entonces es un texto fuertísimo, Suena. sí, poderosísimo, pero que además a mí me parece que está súper bien trabajado. Y algo que a mí me llamó mucho la atención del texto ya como desde una mirada más crítica, digamos, es un texto muy poético y que además juega mucho con las metáforas y con otras... se me fue la palabra, pero bueno, tiene metáforas y además tiene como mucha aliteración, ¿no? En esta cosa de que son las últimas horas, juega mucho, es casi hasta cinematográfica, porque tiene mucho esto del flashback y en este asunto de la aliteración siento que es un texto complejo de abordar porque podría volverse muy plano en cómo está diciendo las cosas, porque Ok. además es una obra que creo que dura como hora y media. Entonces, y que además se va así, porque el ritmo de la obra también es como bastante acelerado, pero algo que logran Alonso y Jesús Zavala es que cada palabra en verdad se carga de significado. Entonces este asunto de la aliteración y que además tiene como muchos motivos que se la pasan regrese y regrese y regrese a lo largo de toda la obra, cada vez que algo se repite con una intención distinta. Y entonces eso hace que tenga una profundidad inmensa. Claro, claro. Y sí, además igual
bueno, esto lo voy a mencionar quizás después, pero la escenografía también me parece que es muy inteligente porque la escenografía y la iluminación en realidad, porque entienden muy profundamente este juego de palabras que está plasmado en el texto y convierte esas metáforas en metáforas visuales. Entonces, a mí me parece padrísimo y creo que les ha ido muy bien en taquilla. Entonces, porque creo que es de las pocas obras que estamos mencionando que siguen en taquilla, en cartelera. Entonces, si pueden irla a ver, váyanla a ver porque está padrísima. Pero sí, llévense como la caja de Kleenex. No voy a ir, perdónenme. ¿Sabes qué me pasa muy curioso? Sí, ha tenido agotados, ha tenido éxito en taquilla, pero es una obra que por lo poco que leí no le fue muy bien con la crítica. Sí. Entonces es muy curioso porque cuando tú la viste me contaste tu experiencia y se me hizo muy curioso. O sea, quiero verla, pues no sé si la voy a poder ver, pero se me hace muy interesante eso. Sí, no, honestamente, yo no sé qué le vieron de mal a la obra. No, pero a mí lo que me pasa, sí reconozco porque además pues yo la fui a ver teniendo 1 o 2 semanas que yo perdí a mi abuelo, ¿no? Entonces... O sea, yo pensé que iba a decir que acababa de estrenar porque fuiste a casa. No, o sea, sí, pero además yo la fui a ver así con una pérdida personal muy reciente, ¿no? Okay. Entonces, a mí sí me ayudó a tener esta catarsis, ¿no? Durante la función. Y reconozco que a lo mejor mi conexión con la obra fue mucho más a un nivel personal. Claro. Pero al mismo tiempo creo que pues eso habla de lo genuino y de la... Sí, o sea, de la palabra que estás plasmando en tu obra desde un lugar como muy humano, ¿no? Sí, es genuino porque al final conecta con alguien que sí lo ha pasado de verdad, ¿no? O sea, como la ficción traspasa eso. Sí. Entonces... no, adelante. No, eso, nada más. O sea, me parece que es interesante. O sea, a ver si la puedo ver. Ya me la vendiste bien. Ojalá que sí. Yo solo quería decir que la crítica al final también es muy subjetiva. Claro. O sea, y creo que es lindo que todos tengamos miradas tan diferentes, porque a lo mejor un espectador necesita escuchar esto. O sea, tú ya me lo vendiste súper bien y yo digo, yo creo que ahorita en este momento tal vez no estoy lista para ir a verla, sí. Pero tal vez en unos años, cuando ya haya hablado nuevamente con mi psicóloga y que me haya ayudado a sanar cosas, pero es esto, o sea, al final la parte subjetiva de la crítica es algo muy bello, porque también si todos pensáramos lo mismo, no, bueno... ¿Ya para qué? Sí, o sea, yo creo que cada quien tiene una experiencia diferente y depende también mucho del contexto de cada persona y de las experiencias personales y de cómo esas conectan con los temas que se ven en escena. Sí, pero bueno, me parece una gran ronda final y gracias por sus favoritas. Terminamos esta parte de las 5 favoritas. Y ahora para cerrar nuestro especial, vamos con la segunda parte, que será más corta, donde vamos a mencionar primero las menciones honoríficas. Esas obras que no entraron dentro de las 5, pero que también nos gustaron, que nos parecen relevantes. Y vamos a empezar con las menciones honoríficas de Jorge. La mayoría fueron obras que ya había visto o que no estrenaron este año, ¿no? Entonces yo puse 1000 veces no. Favorita de la vida. Nada extraordinario que al fin pude ver y también me encantó. Saludos a Jorge. Seguro nos escucha. Espero que sí. Increíble. Percusiones. Me rehúso a morir de amor. Que yo veo muy poco cabaret, pero me encantó. Muy bonita. Sí. Cabaret millennial. Sí, está muy Generación padre. Z. Y El Hilador, que está en temporada y yo podría vivir en el Helénico nada más para verla todos los lunes. ¿Cuántas veces? Ay, no tantas, 3. Pero en este mismo año. Sí. Pero bueno, váyanla a ver, está increíble y es de esas obras que es como también bien accesible para todo público. Es una comedia romántica, pero también si les gusta el teatro es así, la carta de amor al teatro, ¿no? Sí. El término está choteadísimo, pero es que aquí sí aplica. Sí, entonces aplica. sí, increíble. Muy bien, Y grandes ya. menciones honoríficas, muy bien. Lalis, ¿las tuyas? Mi mención honorífica va a ser arte. 1000 veces no. Por eso dije por 2. Y Algodón de azúcar. Wow. La acabas de ver, ¿verdad? Sí. ¡Qué fuerte! Sí, vi tu video, es que es fuerte. Lloré mucho. Sí, mis menciones honoríficas son 2 que ya mencionaron, que eran las 2 Casandras, ya hablamos, y también Normal. Otras de las que no hablamos que también quiero mencionar es Duelo de Brujos, que sé que también vieron, sí. que es muy linda porque toda la parte visual y esta idea de hablar de la creatividad para niños me parece increíble. Y también otra que tengo es el Gran Teatro del Mundo, que es el carro de comedias de la UNAM de este año. Y quiero terminar también estas menciones honoríficas
menciones honoríficas con Su Cabaret, que es otra de cabaret, No la que es de la vi. compañía Gordas Expansivas Burlesqueras. Y pues ya. Vamos ahora con la experiencia menos agradable. No. Con esto quiero decir que es una obra de teatro, una experiencia escénica que no haya sido tan agradable por diferentes razones. 1, porque la obra no nos gustó o nos pareció que no funciona. 2, porque a lo mejor el público o ese día uno venía de la lluvia o venía cansado, o el público estaba haciendo ruido, o había ciertas actitudes o comportamientos, o ese día tembló, que a mí me ha tocado tembló en el teatro 2 veces. O sea, entonces vamos a empezar con la experiencia menos agradable. ¿Y quién quiere empezar? Ay, qué fuerte. Pues mi experiencia menos agradable. Yo tengo una cosa de que les pongo calificación en mi hilo de Twitter, así, 1 de 5 estrellas. Ajá. Fue mi primer 1 de 5 estrellas en la vida. Y fue un Hamlet en el Teatro Xola. Y no, pues nada, me la pasé muy raro. No. Pero no raro bien, ¿no? Porque hay raro bien y hay sí, raro mal. No, raro mal. De hecho, hubo una persona que me escribió y me dijo que o sea, vio mi historia seguramente de que los aplausos, así que la fui a ver, y me escribió diciéndome que si la recomendaba porque había apenas leído Hamlet y tenía ganas de irla a ver. Y le dije, mira, Tenemos que hablar. ajá, sí, no te la puedo recomendar porque me parece que tú estás esperando ir a ver algo bien distinto de lo que te van a dar, ¿no? Y pues creo que justo, o sea, se van como absolutamente por otro lado que nada tiene que ver con la obra de Shakespeare. Pero además, el tono y en general la dirección, las actuaciones, era una especie de comedia extraña que se rayaba en lo ridículo y en lo cringe, honestamente. Perdón. Y, o sea, a mí me tocó, no sé si fuimos a la misma función. No. Pero a mí me ¿tú también la tocó... viste? Sí, y está también aquí. Por eso estoy esperándolo ver lo que dice. A mí me tocó la función de prensa y la mitad del teatro se salió en el intermedio. Y yo no me Pues, salí... ¿cuánto duraba? Ay, Es- la vida. La Sí, vida y un poquito más. Es que para empezar, Hamlet es larga. Entonces fue como de, bueno, vamos a mantener casi la misma duración a pesar de que hayamos... Ah, pero no tenía recortes ni adaptación, o sea, era tal No. cual. O sea, sí. O sea, pero es que... agarramos la duración como nada más como mención Sí, de... o sea, lo que mantiene del Hamlet original es La que es duración. muy larga, básicamente. Sí, y eso, pero sí, tenía un intermedio que además estuvo bien raro porque era un intermedio como, no sé, 1 hora y media, o yo lo sentí como 1 hora y media, 1:40, luego intermedio y luego regresamos como 20 minutos. Pero a mí me tocó que la gente se empezó a salir y dio el intermedio y la gente no volvió. No Y regresó. honestamente fue de las pocas veces que yo he considerado salirme, pero dije, le voy a dar la oportunidad. Y ¿Cómo pues, cambia esto, no? Tiene que cambiar. y pues ahí está, un Hamlet. Ok. Yo sí quiero decir algo que tal vez me gustó y podría rescatar de esta obra para que no se sienta tan mal esto. Pero creo que tenía una propuesta de maquillaje o algunas cosas de movimiento escénico que me parecieron bastante lindas. La cosa aquí, lo mismo que dijo Jorge. Pobre Shakespeare. No. Es que estaba tan bonito, o sea, más bien, Hamlet no es una obra fácil, pero por algo es un clásico. Y hay obras que si vas a mantener un clásico y lo vas a traer al presente, ¿ok? ¿Cuál es la razón por la cual tienes que traerlo al presente? Ahora, si vas a traerlo al presente, vas a hacer adaptaciones, pero cambiando la esencia a traer un mensaje... Es que ni sé qué mensaje trataban de dar. O sea, ese fue el problema. Y, Ok. y yo por eso me sumo, por eso estaba esperando a que Jorge también es la empezara. tuya. Es Ok. también la mía. Ok. Bueno, yo voy a decir otra. Sí fue la menos agradable porque fue una experiencia difícil entre la puesta en escena y el texto, que es Mientras me como al mundo. Mientras me como al mundo es una obra que me parece importante lo que quiere decir. O sea, quiere tratar el tema de trastornos alimenticios, sobre todo en los hombres, que normalmente se habla en mujeres, pero que a veces no vemos cómo también afecta a los hombres, ¿no? Y eso me parece interesante, pero me parece que el tema lo desarrolla de una manera insensible desde el texto. Me parece que tiene unas cosas ahí de satanización de algunos alimentos, algunos
un intento de humor negro que no termina de cerrar. Y es curioso lo que pasa con esta obra. A mí, habría gente que estamos en esa función de prensa, a mí sí me incomodó, porque también siento que importa mucho también, y me lo decía un amigo, que capaz si no se escucha, que importa los cuerpos que pones en escena. Entonces, si estás hablando de la selección de a quién estás poniendo a interpretar ese personaje, también puede ser problemático, ¿no? Entonces, creo que, pues sí, por varias razones me parece que es la experiencia menos agradable de este año, aunque después escuché de gente que sí ha conectado con la obra, ¿no? O sea, entonces está bien, o sea, cada experiencia es diferente, pero bueno, es un poco, esa fue mi experiencia no tan agradable. ¿No la vieron o sí? Yo sí la vi. Ah, sí es cierto. Sí, tú la viste. vi. De hecho, pues yo no fui a la de prensa, creo que fui a las Fuiste últimas, después, claro. de las últimas funciones que tuvieron. Sí, creo que fue la penúltima función. Ajá. Y, o sea, se me hace bien interesante porque yo noto todo lo que dijiste y también, pues, es de lo que menos he disfrutado en el año. Sin embargo, a mí me parece que esto del el texto, o sea, yo identifiqué como una intención buena, pero una mala ejecución en muchas partes, ¿no? Y a mí lo que se me hace interesante es que creo que tampoco es quizás el espacio en el que pudo haber tenido la profundidad que ese texto o que esa premisa la premisa habría. Más que nada. Sí, no, el sí, texto porque no. El texto tampoco creo que le ejecute bien la premisa. No. Sobre todo por hacer un personaje que al parecer se siente muy apático. Sí. Y con el que nunca puedes conectar. Pero siento que al final, o sea, desde el teatro en el que está y el público que asiste a ese teatro y cómo dialogamos con este tema, me parece que tanto el actor y el autor del texto, la visión del director e incluso los mismos espectadores estamos tratando este tema desde la distancia y desde el privilegio de alguna manera. Y creo que eso está bien interesante porque, o sea, sí identifico perfecto lo que dices, pero siento que al final del día terminó como malamente funcionando porque quizás eso, o sea, se llevaron la premisa como por otro lado y como verlo muy desde lejos y no sé, o sea, es una experiencia rara, pero a mí eso fue lo que más me brincó, que terminó volviéndose como una complicidad entre la gente que la fue a ver, que la fuimos a ver, y entre la producción y los creativos, qué no fuerte. sé. Pues no lo había visto así, pero es cierto. Tienes razón. Y bueno, saludos si nos escucha alguien del equipo. Ahí escríbanos y platicamos, todo tranqui. Ahora vamos con actuaciones favoritas. Ok. Vamos en listita. Regina Blandón, en Prima. Aldo Guerra tiene muchísimos personajes y creo que lo hace magistral. Asesinato para dos. Ajá, exactamente. Lucía Ribeiro. Increíble. Sí. Me encantó, o sea, Anatomía de un suicidio. Anatomía de un suicidio. Creo que lo hizo bastante bien. Y Navi Garibay en Sedientos. Voy yo con mis actuaciones favoritas, que muchas son de las obras favoritas. Son varias, pero las voy a decir en lista. Jonathan Portillo en Waitress, Aitza Terán en Waitress, Vicky Araico y Majo Pérez en Las Dos Casandras, Regina Blandón en Prima Facie, Xochitl Franco en Ovillo, todo el elenco para mí de Anatomía de un suicidio, Alfonso Borbolla en Arte, y esta obra no la hemos mencionado, pero me parece que era una obra compleja y el elenco lo hace muy bien. Es el elenco de Abraham Lincoln va al teatro. Sí, porque esa obra, sostener ese texto y la complejidad, me parece que lo hacen muy bien tanto Emanuel como Nelson y como Cristian Magaloni. Totalmente de acuerdo. Y la chava que canta al final, perdón, no me sé su nombre. La que sale de Estatua de la Libertad. Claro. Exacto. Ok, esas son mis actuaciones. Jorge. Ok. Bueno, pues voy a repetir muchas, pero yo de acuerdo con Regina Blandón en Prima Facie, con Majo Pérez y Vicky Araico en Las Dos Casandras. Yo también puse a Jimena Párez y a Luisa Cortés del elenco de Dentro del Bosque. Puse a Luis Eduardo G en Nosotros íbamos a cambiar el mundo. Está bien padre. También se me hace que es un trabajo muy, muy entrañable. Yo también destaqué a Jonathan Portillo y a Aitza Terán en Waitress. Pero también a mí, alguien que así amé completamente en esa puesta en escena fue Moni Campos. Está bien porque padre. me parece que su don es así, la ternura. Sí, lo hace muy bien. La ternura en una persona y está increíble. Sí, no, sí, lo amo. hace muy bien. Y bueno, por último, Jesús Zavala. Otra vez, de ahora después, siento que hace un excelente trabajo. Y en Anatomía de un suicidio, yo sí las pienso como una.
Ellas tres. Ajá, ellas tres, Fernanda Castillo, Paula Watson y Diana Sedano. Ok, muy bien. Vamos ahora, ya la última parte para cerrar, a esto le llamé elementos favoritos, ya sean alguna escenografía, vestuario, iluminación, diseño sonoro, música, diseño de movimiento, dirección, dramaturgia, incluso títeres o máscara, de obras que pueden ser de las mismas que ya mencionamos o a lo mejor de otras, que en su totalidad a lo mejor no nos encantaron, pero sí hay elementos destacables, ¿no? Entonces, si quieren yo empiezo con la lista. Vestuario e iluminación de Ifigenia Enaulide, que es esta de la compañía, que a mí los clásicos me cuestan, pero lo que hace Gaby Ochoa justo es toda esta cuestión visual, me parece muy padre lo que hace con el vestuario y la iluminación. Entonces esa propuesta me atrapó mucho. El diseño sonoro dentro del bosque, ¿no? Todo como hacen a la giganta. El vestuario, iluminación y títeres de Duelo de Brujos, que ya habíamos hablado. La escenografía de Normal, ¿no? Cómo están diseñados cada cuarto y cada espacio. Es una experiencia muy, muy, muy padre. El diseño de movimiento de las dos Cassandras, ¿no? Todo que es muy corporal, es muy la sincronía también y el movimiento como expresión. La dirección de Cristian Magaloni, Anatomía de un suicidio, ¿no? Toda esta idea de el ritmo, la precisión, la escucha para poder, de cómo compones todo el tiempo una escena que está dividida en tres, ¿no? Y cómo le haces importancia y ese ritmo. La dramaturgia de Nosotros íbamos a cambiar el mundo. O sea, lo que me gusta es cómo apostar por un texto de ciencia ficción a la mexicana. Y me gusta mucho que también tiene este lado un poco de comedia romántica, un poco de película de espías, mezcla géneros. Y sí puede ser... a mí me parece que cierra abruptamente un poco, o apresurado, corre en los últimos minutos, pero me parece que me parece una gran apuesta, ¿no? O sea, un riesgo que se está tomando de la ciencia ficción. Sí. Y me gusta mucho cómo está ahí también, con la nostalgia, que a mí me encanta ciencia ficción con nostalgia, lo mejor que puede pasar. Y la música de Bodas de Sangre, del Gran Teatro del Mundo y de Duelo de Brujos. Coincido con algunas, mira. Pero yo también puse la escenografía o el diseño de espacio de Normal. Ajá. Y la adaptación de esta casa y la creación de los múltiples cuartos. Y que es el 77, o sea, es un centro cultural que se usa para otras cosas. Sí, también. Entonces eso me pareció increíble. Puse la iluminación, el diseño sonoro y la dramaturgia de Entonces la Noche, que estuvo en la teatrería. Siento que Diego del Río siempre le apunta mucho a esto de el teatro en su expresión como más minimalista, pero siento que en este montaje en particular funcionaba en pro de lo que el texto quería transmitir. Entonces, y a mí sí me parece que ese texto era muy inteligente, otra vez, en cómo nos guiaba desde la oscuridad hacia la luz, ¿no? En esta misma idea de que pues estamos saliendo de la noche, ¿no? Y buscando el amanecer. Padrísimo. Luego puse la iluminación y los títeres de Duelo de Brujos. También padre, muy, muy padre. La dramaturgia de arte, que igual no la incluí como en mis menciones honoríficas, pero a mí el texto me pareció brillante. Bueno. Puse la escenografía y la dramaturgia de Ahora Después, justamente por esta relación que tienen, ¿no? Y que sí se ve como el trabajo de diseño que entiende perfectamente el texto que está trabajando y en verdad lo pone en escena, ¿no? Okay. Y también el diseño de iluminación, pero más el diseño de video de Hoy se murió mi tortuga, que estuvo en el Foro Shakespeare. Sí. Que además yo ya conocía ese texto y la manera en la que lo contaron ahora siento que era muy distinta. Sí. Pero este juego que tenían con el video, siento que sí le sumaba y le daba... Vamos, es un poco obvio decir esto quizás, pero le daba como un aspecto medio cinematográfico a la historia, ¿no? Y siento que terminaba como por darle más accesibilidad. Y sí, creo que eso. Ok, bueno, yo empaté con varias, principalmente Normal. O sea, es que hablando de Normal es maravilloso en todos los aspectos, pero bueno, algo que no mencionaron fue el vestuario. Entonces también sumo el vestuario de Normal, me parece súper creativo, porque son personajes. Yo quería esas tote bags, o sea, se me hacen maravillosas. De títeres y diseño sonoro, Duelo de Brujos, o sea, también dieron cátedra de cómo manejar los títeres. Luego tenemos el movimiento escénico, puse las dos Cassandras y también la Duquesa de Malfi. Tiene cositas que me parecen bastante buenas en cuanto a el combate escénico. Eso por eso lo destaco. Iluminación en Abrazo porque aprovechan los oscuros, o sea, las sombras, las luces. Eso me parece maravilloso. La escenografía de Anatomía de un suicidio.
se me hace una caja de Pandora. Realmente es explorar todo lo que puede darte el teatro y por eso esta obra me encantó. Y pues ya, esas son las que yo destacaría. Ok. Muy bien. Pues ahí está, ya para cerrar. Bueno, primero muchas gracias por haber venido. Gracias. Y para la despedida me gustaría que mencionaran sus redes, donde los pueden seguir y un poco qué hacen, o sea, en cuanto al teatro. Para la gente que no los ubica, pues los ubique, ¿va? Así que Jorge y luego Lalis. Yo soy Jorge, yo estudié teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y pues mi historia con el teatro es como bien chistosa porque pues en realidad yo le empecé a agarrar el gusto ya estudiándolo, ¿no? Como que siempre había sido fan de los musicales y siempre me había gustado como este asunto del espectáculo, pero ya entrarle como a vivir el teatro desde otra perspectiva fue hasta que lo empecé a ver con pues sí, desde un ojo un poco estudiado, ¿no? Entonces llevaba bastante tiempo como queriendo llevar este amor, esta pasión que tengo por el teatro a otra cosa. Y pues este fue el año en el que dije, bueno, pues nos vamos a animar a escribir, ¿no? Y además, pues mi contacto con... esto también es importante. Yo cursé la carrera de teatro y mi último año lo viví en pandemia, en línea. Uh-huh. Y estudiar teatro en línea es rarísimo. Uh-huh. Entonces, digo, todos vimos cómo era el teatro digital uh-huh. y a distancia, entonces era muy raro, pero tratar de hacerlo era todavía más raro, ¿no? O estudiarlo. Entonces, lo que sí me dejó, creo, esta experiencia fue la cercanía de alguna manera con la digitalidad y con las redes sociales y cómo las redes sociales se podían utilizar no nada más como un medio de difusión, sino como este espacio para abrir a la conversación, ¿no? A discutir el teatro como discutimos otras cosas. Y creo que pues para mí eso fue como lo que me motivó y me sigue motivando, la verdad, a llevar como este proyecto. Entonces, que me digo como mis redes. ¿Y sí. Así? Sí, y bueno, y tú tienes una particularidad, es decir, en tus redes haces videos, pero te mandan a una crítica escrita que es en un sitio. También... sí, claro. Entonces, pues yo decidí empezar a hacer como videos en TikTok, que pues son meramente videos informativos de difusión acerca de las obras. Tienen como ciertas cosillas ahí que tienen que ver con mi opinión personal o con mi gusto acerca de lo que vi y demás. Y muy por aparte del TikTok y los videos, escribo para una revista digital que se llama Ruido Magazine, donde ya hago meramente un ejercicio de crítica sobre las obras que veo. Y pues trato de complementarlo, ¿no? Y creo que ha sido interesante como dialogar entre estas dos vertientes, porque pues no porque a lo mejor a mí una obra me parece más disfrutable que otra, tendría como que estar peleado con hacer difusión teatral, que al final del día, pues la opinión de una persona pues no influye en que otra persona la pueda disfrutar más o menos, ¿no? Entonces siento que es como rico tener esta dualidad de compartir la mirada que tengo del teatro. Entonces, pues eso, estoy en TikTok y en Instagram como soyjorge.teatro. Y pues ahí mismo se encuentran como los links para ir a la revista, a Ruido, donde pueden leer como las críticas que llevo en el año. Y pues eso. Muy bien. ¿No? Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Lalis. Bueno, pues yo soy Lalis. Realmente ya tiene unos años que empecé a hacer esto, pero realmente nunca le había dado como seguimiento porque yo soy un godín también. Yo me dedico al influencer marketing. Entonces dije, necesitábamos hacer más contenido sobre teatro, principalmente en TikTok. Y es donde estaba llegando por el tipo de algoritmo. Ya no me voy a meter en cosas muy... muy fuertes de ese tema, pero es como digo, ya tengo un poquito más de tiempo y por eso hay que darle más fuerza a lo que es Lalis Teatro y es cuando retomo esto. Y pues básicamente la visión es ser más críticos con lo que consumimos. No es tanto como de odio la obra, o sea, más bien es me gustó sí o me gustó no, o no me gustó por qué. Uh-huh. Creo que es bastante importante ir desarrollando y no, independientemente de ser crítico. O sea, a mí me importa que la gente y que todos tengamos criterio. Y es, ¿sabes qué? Voy a agarrar esto,
pero esto no me lo voy a llevar y voy a ir a ver la obra de teatro y voy a decidir si me gustó o no. Entonces, de ahí nace, y aparte, pues yo quiero decir que soy como una brújula teatral. Creamos una parte de distintivos donde voy colocando stickers según lo que la obra te pide a ti. No tanto como lo que la obra es, o sea, de narrativa desafiante, que juega con metáforas o ese tipo de cosas, sino que qué espera la obra recibir de ti. Tal vez más atención en esta cosa, o sabes que es una experiencia visual, es una experiencia más disruptiva, que no va a ser algo que vas a encontrar en cualquier lado. Entonces, para que tú como espectador vayas preparado. Y pues eso, mis redes son lalis.teatro. Y gracias por escucharnos. Sí, que estás en TikTok y en Instagram también. Sí, sorry. No, TikTok está bien. e Instagram. Muy bien, muy bien. Para que también ahí le sigan. Y bueno, pues muchas gracias a la gente que nos escucha. Gracias por seguir aquí. A mí me pueden seguir en @rcenateatro, en Instagram y en X, se nota la edad, ¿no? O Twitter, o en @rcena_teatro en TikTok. Y ahí también nos pueden decir qué les pareció este episodio. ¿Qué les parecieron lo que dijimos de las obras? ¿Cuáles son sus favoritas? Si están de acuerdo o no con nosotros, pues ahí nos pueden poner. Y bueno, como dije al inicio del episodio, este no es el inicio de la tercera temporada de Una Isla Llamada Teatro. El podcast sigue en pausa, pero va a regresar pronto. Entonces quisiera que viéramos este episodio como una primera llamada. Entonces, Segunda. no, la primera todavía. Esta es la primera llamada y pronto regresaremos. Que también si quieren acelerar el regreso y si alguien conoce un estudio, alguien que quiera coproducir o algo, pues escríbanme, ¿eh? Se aceptan apoyos, por favor, para apresurar el regreso de la tercera temporada. Pero bueno, tenía mucho que no decía esto y lo voy a... Bueno, antes de decirlo, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. A ti, me dio mucho gusto platicar con ustedes, que ya lo habíamos hecho, pero hacerlo aquí y hablar de las obras y, como dijiste tú al inicio, siempre será padre hablar de teatro. Sí, Entonces, entre los tres, creo que fue un ejercicio padre. ¿Algo que quieran decir antes de terminar? Perdón. No, pues gracias por prestar el espacio, el foro. Y no sé, siempre es interesante como poder dialogar el teatro de esta manera, ¿no? A mí me encanta esto de, bueno, vámonos por unos tacos, pero para hablar de la obra, ¿no? Uh-huh. Y creo que en general como la labor que nosotros y muchas otras personas que están allá afuera que hacen como contenido sobre teatro, que hablan de teatro, solamente abonan precisamente a que se enriquezca, ¿no? Claro. La actividad teatral en la ciudad y ojalá en el país. Entonces, pues nada, muchas gracias y un gustazo. Igual, un gustazo. Gracias, Ed. Me encanta estar contigo. Jorge, me encantó conocerte por fin. En persona. Al Esto fin. pasó el Sí. crossover más Pasó increíble un gran de la crossover. historia. Y les agradezco. Y bueno, ahora sí, es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en una próxima temporada de este podcast y en lo que eso ocurre, de seguro nos vemos en el teatro. Hasta pronto.